Buenos días. Hoy nos tocaba revisar el tema de autocorrelación. Bueno, entonces vamos a adoptar por ahí la misma estrategia de análisis que aplicamos en el análisis de heterocedasticidad. Entonces, primeramente vamos a ver cuál es la implicancia de que no se verifique el supuesto de no autocorrelación y vamos a hacer un análisis de lo que viene siendo la naturaleza de este problema para finalmente hacer una revisión de las herramientas gráficas que permiten la detección mediante un método informal de la autocorrelación. En la próxima clase vamos a revisar lo que vienen siendo los test formales para identificar autocorrelación. Entonces, bien, entonces habíamos dicho que bajo el modelo de regresión lineal clásico, se deben cumplir los supuestos de linealidad, de exogeneidad, de no multicolinealidad, el supuesto de heterocedasticidad, que es el que revisamos en la clase anterior, y el supuesto de no autocorrelación. ¿Qué significa que no haya autocorrelación? Pues que las covarianzas de los residuos entre un residuo correspondiente a una observación versus el residuo correspondiente a otra observación debe ser igual a cero. Este supuesto, junto con el supuesto de heterocedasticidad, son los que sostienen, ¿no?, la propiedad de eficiencia de los estimadores del modelo de regresión lineal, o sea, de los beta. Por lo tanto, si no estamos en presencia de no autocorrelación, estaríamos incumpliendo el teorema de Gauss-Markov, ¿no? Entonces, la varianza de los estimadores ya no sería mínima. Digamos, si estos dos supuestos se cumplían, la varianza, ¿no?, con la que se calcula la varianza de los estimadores era simplemente la matriz sigma, pero donde sigma era una constante por la matriz identidad, ¿sí? Ahora que no se verifica el supuesto de, acá sería una constante, sería la varianza de las perturbaciones por la matriz identidad. Ahora que no se cumple el supuesto de no autocorrelación, ¿cuál va a ser el inconveniente? Bueno, el inconveniente es que esta matriz sigma ya no va a tener la estructura de una constante en la diagonal principal y ceros en el resto de sus elementos, sino que vamos a tener que los valores, ¿no? Vamos a tener un valor acá y, bueno, 1, 2, un sigma 1, 3, que va a estar, que justamente va a representar los valores de correlación entre entre las distintas variables, ¿no? Entonces, estos valores que corresponden que se encuentran por encima de la diagonal, y como es simétrica, los que se encuentran por debajo de la diagonal ya no van a ser ceros, como sucedía bajo el supuesto de no autocorrelación. Ahora van a ser todos ellos distintos de cero.
Entonces, si estuviéramos trabajando con el supuesto de no autocorrelación, ¿no? Bueno, es lo que utiliza el modelo el modelo clásico de regresión lineal, es lo que utiliza para hacer luego de las inferencias, o sea, supone que el término de perturbación relacionado con una observación no recibe influencia del término de perturbación relacionado con cualquier otra observación. Este supuesto, ¿no?, se puede romper o puede observarse su no cumplimiento tanto en datos de tipo transversales como en series de tiempos o datos longitudinales. ¿Qué pasa en los datos transversales? Bueno, ahí, como habíamos dicho en las primeras clases, es más raro que este problema se observe, ¿no? O sea, la autocorrelación es más bien un problema propio de las series de tiempo. Sin embargo, eso no quita que no se observe autocorrelación en series transversales. Cuando esto ocurre, se le denomina autocorrelación espacial, ¿sí? Y es una correlación en el espacio más que en el tiempo, y tiene que haber un sentido económico. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un conjunto de municipios, ¿no?, en torno a un polo económico, ¿no? Entonces, si vos estás analizando de pronto, no sé, el nivel de actividad económica de esos municipios, ¿no?, que se encuentran en torno al polo económico, bueno, sí va a haber, ¿no?, una correlación en función a la proximidad que tengan los municipios con el polo económico, ¿sí? Pero entonces tiene que haber un orden y algún sentido económico cuando hablamos de autocorrelación espacial. Es más raro de observar. Es mucho más común que el problema se presente en las series de tiempo, ¿sí? Porque, bueno, justamente los datos siguen un ordenamiento natural respecto al tiempo, y entonces también es natural que muestren intercorrelación, o sea, que las observaciones del pasado influyan en las observaciones futuras, ¿sí? Sobre todo para intervalos de tiempo que son cortos, es decir, si estamos trabajando para días, para meses, ¿no?, es donde suelen aparecer comportamientos típicos. Por ejemplo, si pensamos en los días. Y bueno, si estás analizando el gasto de las familias, ¿no?, a lo largo de los días, es natural que los primeros días de un mes, el gasto de la familia sea mucho más alto que lo que vayas a observar el resto del mes, ¿sí? Si estamos analizando, por ejemplo, el gasto de las familias, tendría un comportamiento así, asimétrico. Entonces, ahí va a haber una intercorrelación entre las observaciones que vendrían siendo los datos de cada día. Bueno, si lo pensamos también en términos de meses, también, ¿no? Porque los gastos de la familia, como ya sabemos, están asociados al efecto estacional que se va observando a lo largo de los años, a lo largo del año, que tiene que ver justamente con
con los cambios de estaciones, que provocan patrones de consumos diferentes dependiendo de la estación del año en el que nos encontremos. Bien, entonces vamos a decir que la autocorrelación se define como la correlación entre miembros de una serie de observaciones ordenadas en el tiempo o en el espacio, ¿sí? Y esto implica que entonces la covarianza entre las perturbaciones asociadas a dos observaciones diferentes es distinta de cero. O lo que es lo mismo, la esperanza de U por U sub I por U sub J es distinto de cero. ¿Sí? Acá es un por. Para I distinto de J. Bien. Por ahí una aclaración respecto al uso que hace algunos autores de la terminología, ¿sí? La bibliografía que estamos usando nosotros, que es Bujarati, utiliza el término de autocorrelación y correlación serial como sinónimos. Sin embargo, hay algunos autores que distinguen entre uno y otro término. Entonces, para algunos autores, la autocorrelación es la correlación rezagada, perdón, de una serie consigo misma. ¿Sí? Por ejemplo, lo que estamos diciendo es que yo tengo una función que va a ser, por ejemplo, el consumo. El consumo del periodo T es función, bueno, podemos decir, es función beta 1 más beta 2 del ingreso del periodo T, pero también es función beta 3 de el consumo observado en el periodo anterior. ¿Sí? Entonces, el término autocorrelación a veces se utiliza para distinguir esta situación. Y se reserva el término de correlación serial cuando tenemos que la correlación rezagada es entre dos series diferentes. Por ejemplo, yo podría estar diciendo que el consumo del periodo T es beta 1 más beta 2 del ingreso del periodo T más beta 3 del ingreso del periodo T-1. ¿Sí? Entonces, el rezago es respecto a otra variable. Bueno, ¿cuáles son algunos patrones de correlación que se pueden llegar a ver? O sea, el patrón de correlación, yo lo que necesitaría hacer es, bueno, analizar cómo se comportan los residuos a lo largo del tiempo. Entonces, podría observar un comportamiento cíclico de los residuos. Por supuesto que si no conozco los residuos poblacionales, esto lo puedo llegar a analizar en función de los residuos muestrales. Entonces podría observar un comportamiento cíclico o podría observar un comportamiento creciente, ¿no? O decreciente, o con un comportamiento creciente para alcanzar un máximo y luego ser decreciente. Si observo un comportamiento como en la gráfica E, ¿no?
esa distribución homogénea de los residuos en torno a su esperanza, me estaría indicando que acá no tenemos problemas de autocorrelación. O sea, acá se cumple el supuesto de no autocorrelación. ¿Sí? En todos los otros, si se presenta, cuando hacemos el análisis gráfico, si se presenta algunas de estas situaciones, y bueno, hay que volver sobre los datos para ver qué puede, y la definición del modelo para ver qué puede estar pasando. Bien, ¿cuáles son las fuentes de la autocorrelación? O sea, ¿cuáles son las explicaciones que podemos dar al no cumplimiento del supuesto de autocorrelación, de no autocorrelación? Bueno, uno es la inercia, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la inercia en las variables económicas no es extraño de observarse, ¿sí? Las variables económicas suelen estar sujetas a un comportamiento cíclico, y entonces ese comportamiento cíclico arrastra, ¿no?, a las variables económicas, o sea, se genera como un impulso en ellas, ¿no? Por ejemplo, vamos a mirar acá el gráfico. Por ejemplo, cuando la economía entra en recesión, ¿no?, las variables económicas empiezan todas a mostrar, el desempleo aumenta, el producto disminuye, ¿no? Y continúan en ese sentido, o sea, en esa caída, hasta que algún shock lo detenga. Qué sé yo, por ejemplo, puede ser una política fiscal expansiva, puede ser algún préstamo del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Algún tipo de shock detiene esa inercia que vienen mostrando las variables para entrar en un proceso de recuperación. Bueno, y ahí de nuevo, ¿sí?, las variables van a ir en ese sentido hasta que algún problema, una caída en el precio de los commodities, no sé, alguna situación en particular detenga la inercia con la que vienen las variables, ¿no? Entonces, este comportamiento propio de las variables económicas es causa de autocorrelación, cuando yo estoy haciendo un análisis a lo largo del tiempo. Luego tenemos otra fuente, ¿no? Es el sesgo de la especificación. Esto implica que hemos elegido mal nuestro modelo, ¿sí? Cuando hay un sesgo de especificación, puede ser que estemos identificando, cuando vamos a hacer el análisis, estamos identificando que hay un problema de autocorrelación, pero que en realidad obedece a que el modelo no ha sido especificado correctamente. Por ejemplo, supongamos que estamos tratando de estimar el costo marginal, ¿no? Y el verdadero costo marginal, o sea, el verdadero modelo que explica el costo marginal, sería beta 1 más beta 2 por la producción sub i, más beta 3 por la producción cuadrado sub i, ¿sí? Entonces, si yo me empeño en no incluir este término en el modelo, tendría un modelo que sería alfa 1 más alfa 2 por la producción i, y un error donde, si el verdadero modelo es el primero, ¿no?, ¿qué es lo que estaría pasando? Fíjense en el gráfico. Si yo insisto en ajustar el costo marginal con una recta,
¿no? Si insisto en ajustarlo con una regresión de tipo lineal, ¿qué es lo que va a hacer esa recta? Y cuando me encuentre en el tramo, de A a B, la recta me sobreestima el costo marginal, ¿sí? La recta está siempre por encima del costo marginal, o sea, ahí me la va a estar sobreestimando. Y cuando esté por fuera de ese intervalo, la recta me va a estar subestimando el costo marginal. Y eso se debe a que en realidad no he incluido el término de la producción al cuadrado. ¿Y a dónde va a ir a parar eso? Este término va a quedar acá dentro del error de este nuevo modelo, y que indudablemente va a estar correlacionado, entonces van a estar correlacionados los valores que obtengamos de los residuos, ¿sí? Por lo que acabamos de explicar. ¿Qué más? Bueno, otra fuente de autocorrelación obedece a un fenómeno que se conoce como el de la telaraña. Esto por ahí puede aparecer en algunos mercados, ¿no? Donde la oferta tiene un retardo en reaccionar a lo que está ocurriendo en el mercado. Entonces, podríamos tener que por alguna razón el precio en el mercado toma el valor P sub 1, ¿no? Y en un determinado periodo, ¿en qué periodo? Bueno, en el periodo 1 toma el valor P sub 1, ¿sí? Pero, por ejemplo, en lo que hace al mercado de la carne, los ganaderos no pueden agarrar y ir a las estanterías y sacar más vacas, ¿no?, para llevar al mercado. Hay un periodo de gestación que hace que la oferta, estimulada por el precio más alto, llegue al mercado, pero llegue con un retardo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y va a llegar, ¿no?, al mercado con una cantidad, a ver, va a llegar al mercado con una cantidad, podemos decir Q sub 2, pero esa cantidad, dada la demanda, solo se va a poder vender al precio P sub 2, ¿sí? Entonces, vamos a tener que al precio P sub 2, en el periodo siguiente, bueno, las cantidades ahora, perdón, el precio ahora va a ser menor, ¿no? Bueno, y después, si el precio es P sub 2, ¿qué va a decir la oferta? Ah, no, entonces los ganaderos van a decir, no, voy a retener vientres, ¿no? Y voy a esperar a que mejore el precio. Entonces se contrae el mercado, ¿no?, a la cantidad Q sub 3. Pero como para cuando llega la respuesta al mercado, esa cantidad ahora es menor a la que desea la demanda, entonces el precio es mayor, es P sub 3, ¿sí? Estaríamos acá. Estaríamos en esta cantidad. Estamos ya en el tercer periodo, ¿sí? Y bueno, y entonces, como el precio ahora ha subido a P sub 3, la oferta va a querer atender con una mayor cantidad, pero de nuevo, llega rezagada, ¿no? Las cantidades Q sub 3 llegan rezagadas y bueno, y eventualmente alcanza el equilibrio en el valor de precio P sub 0, ¿sí? Entonces, en este caso, si analizamos el comportamiento del precio a lo largo del tiempo, bueno,
tiene una variación convergente, ¿no? Fíjense que tiene un comportamiento que converge hacia el precio del mercado. Esto, hay algunos modelos que a lo mejor son cíclicos, ¿no? Donde no converge hacia un valor en particular, puede que esto no suceda así. Entonces, bueno, en este tipo de mercados, por supuesto que vamos a tener que no se va a cumplir el supuesto de no autocorrelación, ¿sí? Vamos a tener problemas de autocorrelación, porque la oferta reacciona al precio con un rezago, o sea, con un retardo, debido a que la instrumentación de las decisiones de la oferta es más lento. Bien, otra fuente otra fuente de autocorrelación es, bueno, justamente la presencia de rezagos, ¿no? Que por ahí los mencionábamos, ya habíamos mencionado, es cuando una variable explicativa, ¿no? O sea, una regresora, es el valor rezagado de la variable dependiente. O sea, si yo tengo el consumo, una de mis variables explicativas es el propio consumo, pero de un periodo anterior. Entonces, de nuevo acá, si yo ignoro el término del rezago, o sea, si ignoramos este término, estaríamos mal especificando el modelo, y entonces este término en definitiva me quedaría metido en el residuo, ¿sí? Por lo tanto, los residuos presentarían autocorrelación. Bien. Bueno, otra fuente de autocorrelación es ciertas manipulaciones que se realizan sobre los datos. Entonces, a veces hay algunos estudios que requieren un tratamiento especial de los datos, y ese tratamiento termina provocando autocorrelación. Por ejemplo, cuando se pasan, tenemos datos mensuales y los pasamos a trimestrales. Por ejemplo, el tema de, hay muchos informes económicos y evoluciones de series económicas que se analizan en forma trimestral. Entonces, ¿cómo se calcula el valor del trimestre? Y bueno, tomás los valores de los 3 meses, los sumás y los dividís por 3. Entonces es un promedio. Y ese promedio, como ustedes deben haber visto en Estadística 1, lo que provoca es un suavizamiento de la serie, ¿sí? Y entonces ahí vas a tener un problema de autocorrelación. Otro caso típico que genera autocorrelación son las interpolaciones o las extrapolaciones de datos, como puede ser los trabajos que se fundamentan en datos intercensales. Entonces por ejemplo, vos tenés que el último censo fue en el 2000, después tuviste otro en el 2010, ¿no? 2010, y por ahí querés conocer por alguna razón lo que pasó en el 2005, bueno, haces una interpolación. Y suponete que, bueno, llegaste hasta acá, este fue el último censo, ¿no? Y no hubo más, y vos querés hacer un estudio en el 2015, ¿no? Para el 2015. Bueno, eso sería una extrapolación de los resultados que se observaron en este censo. Entonces, ese es otro caso donde podría generarse problemas de autocorrelación.
Bien. Otra fuente de transformación de los datos, otra fuente de autocorrelación son algunas transformaciones especiales que se hacen sobre los datos. Es muy común en economía que se realicen estudios para la variación, o sea, que el objeto de estudio sea la variación de una determinada variable económica más que su magnitud, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo un modelo, que podría ser inclusive nuestro modelo del consumo, ¿no? Entonces, donde I sería el consumo, y vos tendrías que, acá estaríamos leyendo de que el consumo es función del ingreso, ¿sí? Bueno, si esto es así, el consumo del periodo anterior, ¿no? El consumo observado en el periodo anterior, es función del ingreso observado en el periodo anterior. Entonces, donde el I de T-1, el I del X de T-1 y el U de T-1 se denominan valores rezagados. Y entonces uno podría decir, bueno, a mí lo que me interesa es observar el incremento, el aumento, la variación que mostró el consumo. Entonces, bueno, para encontrar esa variación, yo lo que tendría que hacer es restar acá miembro a miembro, ¿no? Y entonces tendría que tomar el ingreso del periodo T y restarle el ingreso del periodo T-1, y de esa manera obtendría el incremento del consumo en el periodo T, ¿no? Bueno, y acá cuando haga beta 1 menos beta 1 se cancelan, y bueno, y de este otro lado me va a quedar factor común beta 2 por la diferencia entre xt y xt menos 1, que es el incremento en xt. Más, bueno, acá tendríamos, ¿no? U sub t más U sub t menos 1, que sería este nuevo término de error propio para este modelo. Donde el lambda, bueno, es el operador de las primeras diferencias. La expresión 2 se conoce como forma de nivel, mientras que esta última, es decir, la expresión 3, se conoce como forma en primeras diferencias, ¿sí? O forma en diferencias. Aclaramos que es en primera porque, bueno, también se podría ver qué pasa en función de periodos todavía más atrás. O sea, acá me fui un periodo para atrás, por eso es que es forma en primera diferencias, pero podría haberme ido todavía un periodo más atrás, ¿sí? Tener un T-2, seguiría siendo una forma en diferencia, pero bueno, ahí ya tendríamos en segundas o más diferencias. Es típico, por supuesto, ¿no? Por ahí vale acá la aclaración, que mientras más atrás me vaya, mayor va a ser la influencia. O sea, yo digo, tengo acá mi variable, ¿no? Cuando digo tengo una variable I, que es función de ella misma, ¿sí? O sea, de sus rezagadas. Es función de I de T menos 1, es función de I de T menos 2. A medida que más atrás me vaya en el tiempo, ¿no? Menor va a ser la explicación que me dé esa rezagada a mi variable dependiente, ¿sí? Mientras más atrás me voy entonces en el tiempo, menor es la influencia en mi variable dependiente. O sea, mientras más hacia el presente me encuentre, mayor va a ser la influencia. Mientras más hacia atrás me vaya, menor va a ser la influencia sobre él.
Entonces, fíjense que, por ejemplo, si y y x representan logaritmos, entonces acá el incremental de y el incremental de x que planteamos, si los multiplicamos por 100, representarían un cambio porcentual. Entonces, en lugar de estar estudiando las relaciones entre variables en la forma de nivel, estaríamos estudiando las relaciones en la forma de crecimiento, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como un modelo dinámico. Entonces, esto que tenemos acá es un modelo dinámico de regresión, ¿sí? Bien, de esos modelos, por ahí los vamos a analizar en el último capítulo del programa. Otra fuente de variación es la no estacionalidad. Si una serie de tiempo es estacionaria, eso significa que si sus características son la mediana, la varianza, la covarianza, son invariantes respecto al tiempo, ¿no? O sea que una serie de tiempos sea estacionaria implica que su media, su varianza, su covarianza no depende del tiempo, o sea, es invariante respecto del tiempo. Si no es así, decimos que tenemos una serie de tiempo no estacionaria y por consiguiente el error, ¿no?, de esa serie también va a ser no estacionario. Bien. Una diferencia que quiero que revisemos juntos antes de terminar sería lo que es la autocorrelación positiva, cuando estamos frente a autocorrelación positiva y cuando estamos frente a autocorrelación negativa. Entonces, entonces supongamos que tenemos, acá estamos observando, por un lado, acá estamos observando por un lado el tiempo y por el otro lado estamos observando los residuos. Entonces, los residuos mostraron este comportamiento, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y planteado de esta manera, yo no logro ver si la correlación entre que hay entre las perturbaciones del periodo T y las perturbaciones del periodo T-1, no logro ver si la correlación entre ellas es positiva o si es negativa. Para poder visualizar eso, bueno, tendría que plantear justamente, ¿no?, un gráfico donde en el eje horizontal tenga las correlaciones de los periodos anteriores y en el eje vertical las correlaciones del periodo T. Entonces eso es lo que hemos hecho acá y por ahí está bueno que veamos juntos porque no es tan fácil de darse cuenta cómo se dan las correlaciones positivas. Entonces, fíjense que vamos a representar, ¿no? Tengo en el eje horizontal, entonces el rezago, el residuo rezagado, y en el eje vertical el residuo del periodo corriente. Entonces, vamos a dibujar la primera relación. Entonces, para poder dibujar la primera relación, necesito el valor observado en el periodo anterior y el valor observado en el periodo corriente. Entonces, el primer valor, ¿no?,
está acá, me dio que el residuo es menos 1. El segundo valor me dio que el residuo es 1. Entonces, el valor del periodo corriente que yo voy a poder tomar va a ser 1 y para el caso del rezagado, menos 1. Entonces, estos dos puntitos, ¿no? Estos dos puntitos quedan representados aquí, donde tengo que el valor que toma el periodo anterior, que vendría siendo el momento del tiempo 1, el residuo tomó el valor menos 1, menos 1. Y en el periodo corriente, el residuo tomó el valor 1, valor 1. ¿Sí? Entonces, ese sería el puntito correspondiente a la siguiente, a la primer relación, ¿no? Bueno, si dibujamos la siguiente, ahora mi periodo corriente sería el 3 y el anterior sería el 2. Entonces, ¿qué es lo que observo en el periodo 3? Y que el valor del periodo corriente es 2. Bien, el valor del periodo corriente es 2. Y el valor del periodo anterior fue 1. ¿Sí? Entonces, tendríamos 2 y 1. Entonces, este puntito representa ese valor. Bueno, entonces, de esa manera es como vamos a ir dibujando. Hagamos uno más. Por ejemplo, para el periodo 4, el valor que toma el residuo corriente, bueno, es 1. Y en el periodo anterior, y habíamos dicho que era 2. Entonces, corriente 1, y en el anterior 2. Entonces, este puntito representa esa relación. Entonces, bueno, de esa manera se dibujaron los puntitos, y cuando vos terminás dibujando todos los puntos, lo que estás observando es que hay una relación directa, ¿no? De hecho, acá inclusive por ahí podríamos identificar una relación lineal directa entre los residuos del periodo corriente y su rezagado. Ahora veamos esta, ¿no? Fíjense, vamos a, de nuevo, tengo los residuos observados en cada periodo, ¿sí? Entonces, vamos a representar estos dos valores. Mi periodo corriente acá vendría siendo el 2, y el más viejo es el 1, así que este sería el puntito que se corresponde al rezago, al valor residual rezagado. Bien, entonces si lo voy a representar, si voy a representar esa relación, periodo corriente, ¿qué valor tomó? Y tomó menos 2, ¿sí? El corriente fue igual a menos 2. Y el anterior, ¿qué valor tenía en el periodo anterior? O sea, en el periodo 1. Y tenía valor 2. Entonces, valor 2. Entonces, este puntito representa la relación que observamos acá. Pensemos uno más. Bueno, ¿qué pasa cuando el periodo corriente es el 3? Cuando el periodo corriente es el 3, el residuo de ese periodo es 1. 1. Y en el periodo anterior, el residuo fue menos 2. Entonces, 1 menos 2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, de esa manera, continuamos dibujando, y cuando tengo la nube de puntos representadas, lo que estoy observando es que hay una relación inversa entre, o una autocorrelación inversa
entre los residuos, ¿sí? Fíjense cuál es la lógica. Bueno, que si vos tenés un residuo positivo en una unidad de tiempo, en la otra unidad de tiempo es negativa. Y si en esta unidad de tiempo fue negativa, en la próxima es positiva. Y si en esta fue positiva, en la otra es negativa. Positiva, negativa, positiva. Entonces, cuando tenés ese tipo de comportamientos, vas a tener una autocorrelación lineal inversa, ¿sí? Bien. Entonces, ahora veamos en Gretel, por ahí, cómo podemos trabajar esto. Bueno, vamos a compartir. Entonces, vamos a usar un archivo de la base de datos de Gretel. Nos vamos a archivo, abrir archivos de datos, archivos de muestra, y acá vamos a poner an employee. Ya debe aparecer. Esta, ¿sí? Se llama, el archivo es sw-ch14. A ver. No, es esta, la anterior. No, esta con inflación. Que dice, vendría siendo desempleo versus inflación. Entonces tenemos por un lado la variable es la tasa de desempleo, y por el otro lado tenemos el índice de precios al consumidor, que nos daría idea de la inflación. Bueno, entonces pedimos un modelo, ¿no?, de mínimos cuadrados ordinarios, acá todavía sin sospechar si hay o no problema de heterocedasticidad, pero bueno, tratándose de una serie de tiempo, problemas de autocorrelación, aunque tratándose de una serie de tiempo, ¿no?, deberíamos creer que va a haber problemas de autocorrelación. Bueno, entonces, la tasa en función de la inflación, la tasa de desempleo en función de la inflación, le damos a aceptar. Acá podríamos pedir entonces los residuos, que es lo que vamos a utilizar para hacer algunos gráficos, pero acá también me permite graficar justamente los residuos, ¿no? Y yo podría pedir los residuos contra el tiempo. Entonces, vemos que hay aquí un cierto comportamiento cíclico que podría estarnos indicando que haya alguna correlación, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, por ahí es más para ver si yo lo que quiero ver es si efectivamente hay un patrón de comportamiento entre el rezago, ¿no?, la variable rezagada, y la variable corriente, voy a necesitar plantear un gráfico más adecuado. Entonces vamos a aquí venir a donde tenemos nuestra variable residuo reservada, y voy a añadir sus rezagos. Entonces venimos acá, añadir retardos de la variable seleccionada. Entonces, el número de los retardos que solicitamos, bueno, podríamos pedirle que me calcule los retardos hacia un periodo para atrás, hacia 2 periodos para atrás, hacia 3 periodos para atrás. Con 1 estaríamos. Para nosotros le damos a aceptar. ¿Dónde me lo dejó? Bueno, si yo acá en la flechita esto hago clic, ahí me aparece los retardos de la variable residuo. Entonces ahora sí voy a poder hacer la representación gráfica. Voy a hacer la representación, digamos, el diagrama de dispersión, pero fíjense que si yo acá no tildo mostrar las variables retardadas, no me la va a mostrar.
Bueno, ahora ya está, la tenemos, entonces en el eje vertical van los residuos del periodo corriente y en el eje horizontal las del periodo anterior. Le damos a aceptar, y bueno, entonces como podemos observar, ¿no? Hay justamente, ¿no? Hay una relación, hay un patrón de comportamiento claro entre los residuos del periodo corriente y los residuos del periodo anterior. Ese patrón de comportamiento es lineal y positivo, ¿sí? Quiere decir que a medida que eh, o digámoslo así, yo estaba analizando, acá estábamos analizando el, el desempleo. Entonces, si en el periodo anterior el desempleo eh, tiene un valor de, supongamos que la tasa de desempleo es de 10 o de 12, ¿no? Si la tasa de desempleo en un determinado periodo es de 12, bueno, no puedo esperar que en el periodo inmediato siguiente la tasa de desempleo sea de 20 o sea de 3, ¿sí? Tiene que ser un valor aproximadamente o muy próximo a 12, por esto que decíamos de que las variables económicas tienen un comportamiento inercial, ¿sí? A menos que haya habido un shock que haya cambiado esa inercia. Si en el periodo anterior la tasa de desempleo fue del 12, bueno, en el periodo siguiente va a andar por ahí, 12,5, 13, 11,5, 6, ¿sí? Eh, entonces, nos estás indicando, ¿no? Que hay una relación de tipo eh, lineal y directa, que es casi lo que es más común de observar. Bien, bueno, hasta aquí con lo que vendría siendo la presentación del tema de autocorrelación. Como sabemos, los análisis gráficos son exploratorios, ¿no? Y por lo tanto, para convalidar lo que nos está mostrando el gráfico, vamos a requerir de realizar algunos test que nos permitan confirmar si el problema de autocorrelación tiene significancia estadística. Bueno, muchas gracias.